Todas, muchas gracias por estar acá. Les doy la bienvenida al CUI, al Centro Universitario de Idiomas. Mi nombre es Roberto Villarroel, soy el director general. Hoy tuve mis anécdotas. Villarroel, bueno, hay que decir ahora. No, es igual, yo sí, ayer tuve mi primera, me preguntaron, ¿usted? No tengo nada que ver. Juro que nada que ver. Bueno, es un día muy especial, así que les agradezco que hayan venido. Simplemente después de hablar más adelante, pero quiero contarles un poco que estamos acá, como ustedes saben, para lo que nosotros llamamos el relanzamiento del programa y de los talleres de lenguas originarias. Están presentes, que no los tengo acá, los nombres, pero autoridades del Ministerio de Salud, que les agradecemos mucho que estén acá con nosotros, del INAI, que nos acompañan, y nosotros tratamos en ambos casos de honrar el trabajo que hacen todos ellos. Tenemos también representantes del Banco Provincia, no me olvido a nadie, no sé si alguien más, algunas que están llegando, así que les agradecemos muchísimo porque nosotros tenemos muchísimo acompañamiento de las autoridades del Ministerio, de funcionarios, de organizaciones sociales y incluso de bancos y también de algunas empresas que nos acompañan en todo nuestro trayecto y en todas las iniciativas que hacemos, pero particularmente en lo que es el trabajo con lenguas originarias. Quiero leer antes de pasar a las protagonistas. Nos hizo llegar, que no pudo estar acá, Salomé Grumbler, la directora de diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos, nos hizo llegar una adhesión que la voy a leer, si me permiten, que dice así: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación felicita al Centro Universitario de Idiomas en esta iniciativa de inclusión y reivindicación de las lenguas originarias con el relanzamiento del taller de Lengua, Culturas y Derechos Indígenas. Entendemos que estas iniciativas resultan fundamentales para dar a conocer las lenguas y las culturas de los pueblos originarios que habitan nuestra América. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, lamenta no poder estar presente en este acto, pero hace llegar su saludo y su abrazo fraterno a todos, todes quienes hacen posible llevar adelante estas acciones en tiempos en los que los discursos de odio y el negacionismo buscan estigmatizar a las poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas o cuyos derechos humanos han sido vulnerados. Felicitaciones al CUI y cuenten con el acompañamiento de esta Secretaría. Bueno, muchas gracias. Efectivamente también de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la ciudad y de algunas otras provincias estamos siempre acompañados y siempre, por suerte, nos llaman a veces para poder trabajar en proyectos conjuntos y eso nos llena de orgullo. Bueno, no los quiero distraer más. Los dejo con los protagonistas para que nos cuenten a todos un poco de qué se trata esta nueva versión y este relanzamiento del programa. Ok, muchas gracias. Yo soy Mónica Thompson. No, sí, gracias CUI, porque la mayoría del CUI es un honor estar acá. Así que genial, nos vamos conociendo todos. Gracias Marcelo, Martín, Ignacio del INAI, que siempre estamos ahí codo a codo. Gracias a Agostina y Malena, que bueno, un abrazo hicimos con la campaña de Chagas, que fue espectacular y nacional, es alucinante la repercusión que ha tenido. Gracias por la confianza y además por la difusión y bueno, ya acá los hermanos y hermanas van a hablar. Y nada más, bueno, sí, seguimos trabajando, bueno, en nadie también tenemos convenios, hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer, trabajos impresionantes, para que sepa, de género y diversidad, con un trabajo súper importante de traducciones. Ahora puede ser también que trabajemos con el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, en fin. Pero fundamentalmente lo que queremos es que esto es nuestra estrella. La verdad que esto es un golazo. No voy a hablar muy académicamente, es un golazo. Porque estamos con más ideas y lo vamos a enriquecer, porque es lo que a mí me pasó como coordinación. Yo trabajo, me conocen hace muchos años acá, he pasado por diferentes funciones. Esta coordinación a mí me cambió la cabeza
me dio un espacio de sensibilidad que creo que es lo que quiero que este taller y con el trabajo de estos hermanos y hermanas maravillosos hagamos, que se conozca, que haya conocimiento, que rompamos un poco esta ignorancia supina, tremenda, que a veces pasa inclusive con la gente que está en los ministerios. Me he enterado también que hay gente por ahí del ANSES, trabajamos mucho con el ANSES, pero todavía hay gente que piensa que Argentina no tiene indígenas. No hay indígenas, es de locos. Entonces, de locos. Así que este laburo nuestro en común, que se va a ir enriqueciendo, tiene esa función. Así que bienvenido y muchas gracias, Robbie, y la dirección del CUI en este año de ponerlo gratuito. Porque entonces así es que ya tenemos 65 inscriptos, así que vamos por más. O sea que esto va a ser una revolución. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a lo que hacen. Buenos días a todos. Un gusto enorme verlos a todos de nuevo. Hace muchos años que nosotros estamos en esta casa que nos acobija en todas nuestras locuras. Mundo CUI, Foro Mundial de Derechos Humanos. Hicimos una mega presentación ahí. Estábamos compitiendo con Evo Morales en la exposición. Entonces teníamos todo un público y Evo Morales también tenía. Entonces, o sea, tenemos un montón siempre de propuestas que vamos movilizando, generando, y siempre cuando hacemos una introducción a lo que estamos haciendo, decimos que estamos en un curso, una capacitación en la cual nos tenemos que dar ese momento de reflexión, de análisis y poder incorporar estos nuevos conocimientos que a veces pero estaban ubicados en otro lugar, estaban ubicados en el lugar del pasado. Entonces, lo que hacemos con estos conocimientos sobre los pueblos originarios es ubicarnos realmente donde están, que es en el presente, en la actualidad, en el desarrollo. Y nos abocamos hace unos cuantos talleres en el derecho a los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos un plafón al Ejecutivo, o sea, estamos ya con algunos debates superados y una institucionalidad que, como bien decía Mónica, que los distintos ministerios van tomando para generar política pública. Así que va a ser un gusto tener a todos los participantes en los cursos de Derecho, bueno, de todos cada uno de los cursos de los profes, y un honor compartir con ellos, porque son muy comprometidos y generan todo eso que la letra dice, educación intercultural bilingüe, etcétera, etcétera. Todo eso lo van generando y es muy enriquecedor ir compartiendo estos talleres. Así que bueno, en principio, darle la palabra ya a mi compañera y de nuevo agradecer, bueno, también dejarles el saludo del vicepresidente del INAI, que es doctor Luis Piquimán, y el licenciado Garmoni, que es el presidente del INAI. Yo estoy trabajando con Luis desde esta gestión, así que eso también quería transmitirles porque es importante para nosotros estos desafíos. Ayer se estuvieron entregando carpetas técnicas en el instituto, que queda en la sede de la ESMA, y se hacía, ¿no?, este recordatorio de la memoria, la verdad, la justicia, y se le agregaba la identidad y el territorio, porque estas carpetas técnicas es lo que propone la ley 26.160, como decía Robbie. No hay quien esté intentando derogar esa ley, ¿no? Esa candidata ya puso su propuesta legislativa para derogar la normativa que está actualmente vigente. O sea, no es una guerra inventada, es una guerra que actualmente se está dando y son batallas que se van a seguir librando, y por eso nosotros apostamos que tenemos este cuartel para seguir militando. Saya Beko. Saya agak yang baru pada juga. Yang banyak mama jadi ko Asher. Saya Verónica Gómez. Saya amboe Guaraní Apex Centro Universitario de Idiomas.
Bueno, mi nombre es Verónica, soy la profe de idioma guaraní de acá de la casa. Hace unos cuantos años que ya estoy trabajando en el centro universitario. Lo primero que quería decir es agradecer al CUIP por estos espacios. Siempre nosotros agradecemos mucho estos espacios. Siempre son pequeños granitos de arena que nos ayudan a tratar de derribar un poco esa idea de la Argentina blanca, ¿no? Que hace tantos años nos vienen machacando con que somos un país blanco, ¿no? Y durante tantos años fuimos ignorados como cultura, como seres humanos, como sujetos de derecho. Así que creo que cada una de estas cosas, cada uno de estos cursos, además de que este curso va a ser gratuito, son pequeñas cosas que van ayudando a derribar esas ideas, ¿no es cierto? En este taller nosotros tratamos de dar a conocer y de derribar esta idea y de dar a conocer nuestras culturas, nuestros idiomas, y también reflexionar un poco y darnos cuenta que en realidad vivamos en una comunidad originaria o no, tengamos una identidad indígena o no, muchos de nosotros somos descendientes indígenas y tenemos que reivindicar la lucha, el sufrimiento, la resistencia de nuestros ancestros. Para nosotros es muy importante eso. El idioma guaraní es un idioma absolutamente presente en toda la Argentina, en Buenos Aires, y es importante también que quienes son hablantes del idioma, quienes somos hablantes del idioma guaraní en mi caso, tomemos conciencia de que ese idioma y todos nuestros idiomas son la herencia de nuestros ancestros, ¿no? Y es nuestro deber reivindicarlos y honrarlos, y este tipo de taller, este tipo de actividades son cosas que nos ayudan a nosotros y creemos que ayudan a la sociedad toda, ¿no? Para ir reflexionando, para ir pensando en una sociedad que durante mucho tiempo nos ha excluido, pero nunca es tarde, ¿no? Para revertir ciertas cosas. Así que bueno, nada más agradecer a todos ustedes por la presencia, a mis compañeros, porque la verdad que entre todos hacen que este taller sea absolutamente interesante. Cada clase es distinta a la otra, cada profesor, cada profesora tiene su propio estilo. Así que yo creo que quienes estén cursando este taller se van a encontrar con un taller súper interesante, súper diverso. Ahí está la posibilidad de ver que entre cada cultura tenemos muchas similitudes, pero también muchas diferencias, lo que nos hace una sociedad más rica. Así que, bueno, simplemente decirles gracias a Willet y le doy la palabra a mi compañero. Bueno, kisao kaune kahulakina, kisao kaune berupa kwe paso. Wale ya chahoka wakana mahana wakana wasa kuya ahwaya. Wale ya chahoka na kusindunan hati na kecekucha nge kahuka Kataya ya chica, como siempre es una alegría, les digo, volver a hablar de las lenguas indígenas, Kataya ya, como le decimos en nuestro idioma. Yo me llamo Sewell Huicapana, mi nombre indígena, soy del pueblo de Nunacuna, comúnmente conocido como los Pampas o Tehuelches septentrionales de la Patagonia Norte. Soy de la ciudad de Puerto Madryn. Mi familia viene de un pueblo muy pequeño que se llama Telsen en nuestra lengua, la flor de cortadera, y cuando uno va al lugar es justamente eso, ¿no? Está el valle de cortadera que rodea toda esta población. Y desde allí viene nuestra raíz, nuestra familia, después de la campaña. Anteriormente nuestra familia habitaba la Sierra de la Ventana, y de ahí se fueron para San Javier, cerca de Patagones. Partes quedaron en Balcheta, otros se terminaron yendo al Chubut. Chubut, justamente, ¿qué significa Chubut? Chubut es la única provincia en toda Argentina que tiene nombre en lengua genuina Yaqech, que es la lengua nuestra.
decimos, las lenguas indígenas están más presentes de lo que uno cree dentro del léxico que manejamos. Creemos que estamos muy alejados de las lenguas indígenas, de que no nos tocan y sin embargo nos atraviesan siempre, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de que estas palabras nos recorren la sangre, es decir, cuando escuchamos, por ejemplo, del quechua, es decir, papa, choclo, pocota, y las entendemos perfectamente, puma, y son palabras quechua, no son palabras en español, sin embargo las entendemos. O cuando decimos jaguar, ñandú, del guaraní, las entendemos, no es español, es guaraní. O cuando de la lengua colombiana escuchamos la palabra guaricho. Todos sabemos que guaricho viene de nuestra lengua. O cuando vemos también en las costumbres que tenemos como sociedad argentina, por ejemplo, nosotros citamos mucho de nuestra cultura en el acervo cultural argentino, por ejemplo, el viejo de la bolsa, que en nuestra cultura real era la vieja del bolso, que se llevaba a los chicos, una gigante de piedra, que eso pasa a la sociedad como un viejo que se lleva a los chicos. Y así, cuando empezamos a recorrer la provincia de Buenos Aires, que la provincia generalmente se cree que no hay indios, sin embargo hay más de 100 comunidades indígenas con personalidad jurídica, y sin embargo no se sabe de que hay comunidades indígenas en Buenos Aires, ¿no? Que yo recorremos Tantí, Chascomús, Chichí, Quequén, y todos estos lugares que uno los conoce generalmente por cuestiones turísticas, y sin embargo guardan una historia, una memoria muy grande que va de la mano de la lengua. Por eso para nosotros es importante cuando tomamos el desafío en el CUY, que siempre decimos es nuestra casa, nos ha brindado todas las locuras, como decía, de no solamente dar un taller, llegar a hacer un congreso de las lenguas indígenas, poder presentar un mapa de las lenguas donde en su momento dijimos tienen que estar presentes todas son importantes, porque cuando veíamos otros mapas que se habían hecho simplemente reflejaban 14, 15 lenguas, pero no contaban la realidad de lo que sucede realmente en la diversidad lingüística que tenemos en Argentina. Entonces dijimos, vamos a darle voces a todas. Y con la alegría, por ejemplo, hoy decíamos que había 9 lenguas en revitalización y 9 lenguas que no registraban hablantes activos. Hoy pasan a ser 10 lenguas en revitalización y 8 lenguas que no cuentan con hablantes activos. Hay un pueblo en el norte argentino que ha retomado de vuelta su idioma, que ha empezado a hacer un proceso de revitalización, el más nuevo que conocemos y realmente está avanzando. Es decir, el mapa que nosotros presentamos es un mapa dinámico. Es un mapa dinámico que va cambiando porque justamente ese es el objetivo, empezar a reflejar la realidad de lo que nos sucede. Que hoy lleguemos a este taller con todos estos instrumentos que fuimos creando, nos animamos a decir sí, nosotros le ponemos la firma, sí, ponemos a disposición este material de cualquiera, no tiene que pedir permiso. Es decir, hemos puesto al público para que puedan usarlo, para que puedan aportar, y así ha sido realmente de nuestros hermanos. Por eso nos vamos enterando que el mapa se va modificando todos los años, va adquiriendo nuevos matices, porque no está dicho todo en lenguas indígenas, pero en el CUY queremos decir algo sobre lenguas indígenas. Y este taller que se presenta hoy, que tiene una gratuidad para la gente que lo va a tomar, aprovechenlo bien porque vamos a tener un recorrido por nuestra querida Argentina de extremo a extremo, conociendo una diversidad que está invisibilizada en realidad, no es que no existe. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos ahí, y cuando los hermanos muchas veces dicen un estado blanco, no nos estamos refiriendo a color de piel, sino nos estamos refiriendo a la batalla cultural e ideológica que tenemos que dar en esta sociedad argentina, que todavía parece que no nos encontramos, que no entendemos que estamos acá, que somos de acá. Tenemos antepasados y de otros lados, pero hoy somos todos de acá. Hoy tenemos que empezar a ver por esa identidad que hace este territorio hermoso, plural, diverso, donde existen muchísimas lenguas, donde existen muchísimos rasgos de todo, que realmente ese todo nos hace iguales, ¿no? No es la homogeneidad, sino que es la diversidad lo que nos significa a todos como pueblo. Y alegría de que, como siempre digo, hay muchas lenguas que son muy conocidas, que tienen muchos hablantes, y otras lenguas que están escuchando la revitalización, como es el Guluna Yajich, la lengua del pueblo como una cuna. Y en esto siempre recalcamos el compromiso que tiene el CUY con las lenguas indígenas, porque muchas de estas lenguas, por ejemplo, el Guluna Yajich no es una lengua que tenga un gran alcance hacia otras cuestiones, ¿no? Hacia publicaciones, hacia poder armar talleres por todos lados,
sino vemos aquí el compromiso, porque hay un compromiso moral también de decir, son nuestras lenguas indígenas y hay que revitalizar. Y Puy ha sido eso, ha sido esa casa que a nosotros nos ha cobijado y nos ha dado la oportunidad de poder empezar a hablar en Buenos Aires de lenguas indígenas, de empezar a trabajar con los distintos ministerios con traducciones indígenas para llegar a nuestros hermanos en sus propios idiomas, para que nuestros hermanos que hablan las lenguas puedan entender también qué significa este mundo y el desafío que nos presenta a nosotros hoy, que como bueno, ya no tan jóvenes, antes éramos jóvenes, ahora ya no tanto, pero bueno, es el desafío de poder hacer instrumentos de nuestras lenguas para poder llegar a nuestra gente, a nuestros hermanos y a todas las personas. Como decimos, estos talleres no están restringidos a solo indígenas, está abierto a todo público, a todo el que sienta que esto también es parte suya. Y como nos decían nuestros abuelos, cuando uno le transmite un conocimiento a alguien, un indígena transmite un conocimiento, ahora también es tuyo. Y ahora tenés la responsabilidad, igual que nosotros, de transmitirlo de tal manera que no se pierda. Entonces, en este diseño de las lenguas, revalorizamos todo este trabajo que no ha sido fácil, que ha sido todo un desafío y que hemos podido salir adelante, y el Puy siempre en vanguardia con las lenguas indígenas, poder llegar a estas instancias, a estar en un foro mundial de derechos humanos diciendo en Argentina habemos lenguas indígenas. En Argentina existe una pluralidad y una diversidad que es la que no se ve, pero que existe dentro de nosotros, nuestras venas, nuestras caras, nuestros rostros, así como decían nuestros abuelitos, ¿no? Sauquicach, Sauquiquerre, Anancuchama, Huacanamama, Yacayabuchpon, Camwe, Napana, Kunaxuna, Sasu, Nakawena, Sajihucha, Sacre. Que sigamos el consejo de nuestros abuelos, que veamos siempre el camino de la paz, pero de la paz activa, estamos hablando. Que no busquemos el diferenciarnos entre nosotros, estar peleándonos entre nosotros por diferencias, sino que busquemos aquello que nos une, que dejemos nuestros roces de lado y dejemos terminado muchas cosas que no nos unen, porque hoy somos todos. Wow, gracias. Nosotros es un gran orgullo. Sí, tranquilo, guapo. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño, varios, no sé si uno o un par de videos, no se preocupen, son solo 6 horas. Y después seguimos, gracias. Manuel, yo soy Mercedes Antileo, mi nombre en mapuche es Antileo, que significa sol radiante, que si lo citamos en el día es sol radiante del mediodía. Y pasado al español es Antileo, ese paso que da como apellido, ¿no? Soy nacida en la comunidad Linares, justamente en un lugar llamado Nahuelpapi, que hasta hoy es un lugar que no se accede a agua. Y actualmente vivo en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Soy tumelfe, que traducido es maestra de idioma de la mapuche. Muy importante para el pueblo, en este caso mapuche, para que no se pierda lo que es la lengua en sí y la cultura, porque nunca va solo la lengua separada de la cultura, sino la cultura con la lengua. Cuando decimos nosotros enseñamos la lengua, no solo estamos enseñando una lengua, sino estamos enseñando también la cultura, que la lengua en sí tiene un significado. En el caso nuestro, todo lo que hacemos y decimos tiene un significado mayor de lo que puede ser literalmente, tiene un significado espiritual, dado que nuestro pueblo, el pueblo de donde provengo, es un pueblo que es muy fuerte en esa parte espiritualmente hablando, y la lengua da también la reflexión filosófica de muchas de lo que tiene que ver con el entorno y esa relación, ¿no?, con el entorno, que tiene que ser recíproca, y en ese caso también lo damos en la lengua, pero también lo damos en la parte de la cultura. Entonces, como que la lengua explica todo lo que hace el comportamiento, el hacer del che, que es la persona, ¿no? Onde Osvaldo se hoy, hoy at Formosa.
Noel, Totekno, Wichita Noel, Noña, Ahmed Wichi. Venir al CUI es abrir el mundo del conocimiento de la existencia de las lenguas que son nativas, que son lenguas originarias, y conocer, aunque no quiere decir que esto podría ser como que voy al CUI para aprender a hablar el Wichi, sino primero conocer, porque hay un desconocimiento muy general en todas las edades, en toda la sociedad, de que solamente las lenguas, algunas lenguas indígenas son más importantes que las otras, y entonces cuando uno habla es como que después cree que es eso, cree que es una lengua que se trata de un determinado pueblo, y entonces lo que tratamos de hacer es primero describir, ponerla a los que desean estudiar primero en todo lo que tiene que ver con las características generales, y a veces eso te permite conocer a ese pueblo. Hay un Beatriz Rodríguez, Chimache Formosa, a 10 kilómetros de la ciudad, en la barrio Nancón, en la Maicha Tarapacá. Me parece importante que se enseñen las lenguas originarias por el tema de que se reivindique justamente esto de las lenguas, que las lenguas son vivas y están presentes, más que nada, porque muchas veces se habla de que el indígena fue y no seguimos estando, y creo que es una manera que podamos ir construyendo justamente esta sociedad, digamos, libre de discriminación, que es una de las principal, y que podamos construir en forma conjunta la interculturalidad. Y creo que es una manera también de que se conozcan las características principales de nuestro pueblo, ¿sí? De nuestro pueblo, en específico el mío sería el COM, y que no nos quedemos con ese imaginario del antes que usaban vincha, no, hoy somos iguales a todos. Soy Diego Iorio, realizador audiovisual y documentalista sobre el mensaje del Sumacao, o sea, el buen vivir desde la ancestralidad, y quería extenderles una invitación al taller de lenguas, culturas y derechos indígenas que se va a estar realizando en el CUI, donde voy a estar compartiendo un taller sobre cine de origen, donde voy a estar transmitiendo y compartiendo con ustedes diferentes piezas de los documentales que fui realizando desde el 2009, realizando mis viajes de peregrino, encontrándome con estos abuelos y abuelas sabias del territorio, donde me fueron compartiendo ese polen sagrado, ese oro espiritual de los territorios y ese mensaje profundo para el despertar de la conciencia y para este gran tiempo de Pachacuti y de luz, donde toda esa ancestralidad vuelve a resurgir y vuelve a brotar para ser compartida. Es clave que puedan acercarse a observar estos documentales, porque estaré compartiendo el peregrinaje de muchos abuelos a diferentes territorios, como a grandes ceremoniales que se realizaron en este planeta Tierra, ¿sí? Como el gran ceremonial que se hizo en la India, llevando a 40 abuelos y abuelas sabias del planeta Tierra. Más que bienvenidos a este gran taller sobre cine de origen. Nyoka runasimi ya chachi kami kaita uduraiku pai raiku nyoka kai pikashami kunakunchaipi kai kuipi ya chachi shami kuiso formata y matachus pai ya chachi waki. Buen día, hermanos, hermanas, muy contenta de estar aquí compartiendo como siempre con todo este hermoso grupo, hermoso equipo de lenguas originarias del CUI.
Mi nombre es Suyana, es un nombre quechua, es un nombre que me ha dado la comunidad a la cual pertenezco aquí en la ciudad. Mi nombre es Manalí también, el nombre que me dieron mis padres. Soy docente de lengua quechua y es una lengua que he aprendido, ¿sí? No es una lengua que me haya sido en mi infancia propia o incluso en mi familia, pero bueno, en esta institución me encontré con Taitaulpu hace muchos años ya, me volví referente de la defensa de los derechos de pueblos originales y las lenguas originarias que tenemos los lugares que tienen que estar. Así que con él aprendí la lengua quechua y con él empecé a caminar también este proceso de transmitirla, ¿no? De seguir multiplicando la enseñanza de la lengua como forma de enseñar también una cultura, una cosmovisión que la sustenta, ¿no? Y creo que este taller, lo hermoso que tiene es eso, es como la diversidad y esta forma de mostrar todas estas lenguas que históricamente han sido acalladas en nuestro territorio, ponerlas sobre la mesa, que decía el hermano Osvaldo, ¿no? Primero visibilizar, primero conocer, ¿no? Quizás del taller siento que uno no sale hablando una lengua porque eso lleva un proceso, lleva un caminar, pero sí, primero que nada, conocer y entender que estas lenguas están vivas, que estas lenguas se hablan y nos atraviesan incluso a quienes no hablamos históricamente como una lengua originaria, ¿no? Yo como aprendiz de la lengua quechua como segunda lengua, la camino hace muchos años y con mucho amor y mucho respeto de lo que me han transmitido, también intento seguir multiplicando ese saber. Así que bueno, también se habla de la hermana respecto de los derechos, que son muy importantes en este momento, ¿no? Para poner en un marco, que es el marco en el que vivimos actualmente, también los derechos de pueblos originarios, que es muy central en este momento. Así que, bueno, eso, agradecer el espacio ahí también para poner la palabra y muy contenta de que, bueno, esté creciendo también este taller, ¿no? Multiplicando y que llegue más gente y que siga multiplicando. Eso. Gracias. Bueno, les cuento, cuando nosotros, este taller y este equipo y en general lo que nos pasa a todos con los equipos de trabajo del CUI, vamos aprendiendo. Cuando nosotros lanzamos el programa Lenguas Originarias hace ya 17, 18 años, nunca me acuerdo bien, creo que 17 años, todos nos decían, ¿quién va a estudiar quechua? O guaraní o mapuche, que efectivamente eran los tres primeros que... De todas maneras, a mí me gusta mucho escuchar a nuestros hermanos y profesores de este programa porque ellos más que nadie entienden lo que es el sentido del CUI desde sus orígenes, incluso para los idiomas que llamamos los europeos o los idiomas que todo el mundo quiere estudiar, que es dos cosas. Primero, la visibilización. Cuando nosotros decimos visibilizar, es que la lengua es algo más que un instrumento para poder... La gente a veces viene con la idea de que, bueno, voy a aprender a pedir un café. Pedir un café fácil, acá se hace así todo el nosotros, obviamente que lo instrumental de la lengua obviamente es indiscutible. Lo que sí nos gusta saber, en primer lugar, siempre lo hicimos desde que surgió el CUI, y aún antes, en que lo que nosotros tratamos a todo el mundo es enseñarle a poder comunicarse. Comunicar es comunicar lo que uno siente, ideas, pensamientos, sensaciones, establecer puentes con el otro, poder intercambiar información para poder crecer como ser humano, que básicamente nos distingue la palabra, en un mundo que se construye de palabras. Cuando lanzamos el programa de Lenguas Originarias era aún más, lo teníamos muy claro y lo aprendimos de ellos, los aprendimos de las primeras personas con la Carmelo, de todas las primeras grandes con los que estuvimos lanzando el programa, que el primer punto es que había que poner visible sobre la mesa una realidad que en la Argentina estaba invisibilizada, y que es que en la Argentina hay más de una lengua, que la Argentina es plurilingüe y que además se construyó sobre la base de la interacción con los pueblos originarios. La construcción de la nación argentina, dramática, tuvo desde sus orígenes la discusión sobre la integración o no
desde los grandes próceres, hay que leerlos. La discusión sin más, les recuerdo que la Declaración de la Independencia fue publicada en 3 idiomas, ¿no? 3 lenguas. Aparte del español, se publicó en aymara, en quechua y en guaraní. Con lo cual, digo, ¿por qué esta insistencia? Porque lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es cerrar la cabeza. La ignorancia es no solamente no saber escribir o leer, la ignorancia es justamente no poder entender, para nosotros, para el CUI, para los que hacemos el CUI, para muchos de nosotros en el mundo y en el país, por suerte, que la comunidad, el hombre construye en comunidad, es un ser social, es un básico que aprendemos y todos sabemos, y eso quiere decir construir con el otro. No existe la posibilidad de salvarse solo o de construir solo. Lamentablemente, y la lengua es el puente. La lengua es el puente entre los seres humanos. Entonces, en primer lugar, yo quiero destacar esto. Este taller es un salto de calidad que también tiene que ver con lo que decía Daniel. Me interesó eso, cómo nosotros a lo largo de estos 18 años fuimos, como nos pasa en todos los idiomas, fuimos adaptándonos a lo que iba pasando en la sociedad. En aquella época había una generación de jóvenes, que hoy los tenemos acá, y que empezaron a reivindicar y encontrar que era necesario volver a conectarse con sus raíces. Era un fenómeno no solo de la Argentina, pasaba en casi toda Latinoamérica. Y que sacó no solo de la oscuridad a las lenguas originales, sino también el concepto asistencialista, ¿no? Porque había todo como una cosa de que en realidad a los indígenas, bueno, había que tratarlos como pobres a los que hay que ayudarlos, y no como pueblos con su cultura, con su historia, con sus necesidades, con sus derechos. Y también fue cambiando por suerte la legislación, ¿no? Es decir, porque finalmente lo que se trata cuando en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, por eso digo, nosotros también lo que quisimos fue poner en pie de igualdad a la comunidad. O sea, nosotros tenemos el trato de la lengua y de los hermanos originarios como cualquier otra lengua, porque para nosotros no es una lengua, es muy importante por un montón de cosas, pero no es una lengua pobrecita a la que hay que asistir. Es una lengua con todas las de la ley, es una comunidad con toda la ley, es un pueblo con todas las de la ley. Entonces ese fue nuestro primer paso y es lo que siempre intentamos comunicar. Y también fue cambiando por suerte, porque la idea también es que los derechos, el reconocimiento se institucionalicen, ahí cuando cobran en estos estados nuestros, porque finalmente esta es una sociedad liberal capitalista, necesitamos leyes que instituyan los derechos que se van adquiriendo, como también el conocimiento. Así que en una primera instancia este taller es, además de que lo abrimos a toda la comunidad por hacerlo gratuito, tiene la ventaja y tiene, me parece, la riqueza de que fue incluyendo toda la experiencia de estos años, todo lo que sucedió y sucede hoy en las comunidades de los pueblos indígenas, que incorpora el tema de los derechos, que incorpora no solo el tema de la cultura, porque también hay una visión romantizada de que, ay, qué linda la cultura, ¿no? Tocamos la quena, y la romantización de la cultura es un fenómeno que sucede en todos lados. Y nosotros también en el CUI, cuando abordamos el tema cultural en cada lengua, tratamos de superar el estereotipo. Incluso, yo acá siempre cuento, nosotros tratamos de que la gente hacerle entender que el inglés no es solamente, ya no es más la cabina telefónica en Londres, que generalmente adentro de la cabina habitan homeless, está toda pillada, es un desastre las cabinas en Londres. Entonces digo, esas son estereotipos de la cultura que nosotros tratamos de romper a través del aprendizaje de la lengua. Se rompen hablando, contando. Ese es el objetivo de este taller. Y sobre todo, y aquí sí quiero detenerme, romper con la ignorancia. Acá Daniel decía este tema, no, el compañero en el tema de que a veces, durante mucho tiempo también, incluso dentro de la comunidad indígena había que, o entre los blancos, o los criollos, como dicen, había 2 o 3 lenguas, el quechua, el guaraní, etc.
que, por eso digo, antes de clavarnos los puñales, pasa en todos lados. Todos nosotros habremos tratado de turcos a cualquiera, a los árabes, a los armenios, se le dice turco, imagínense en Argentina. Ah, viene un turco, la inmigración turca. Gallegos a todos los españoles, no importa que no sean de Galicia. O sea que la mezcla y la hegemonía de clichés culturales sucede en todos lados. No hay que, hay que preocuparse, pero no hay que escandalizarse. No es que solo le ocurre nada más que a determinadas comunidades. Lo que me parece que nosotros tenemos que ir aportando en el día a día es la posibilidad de parar un poquito y pensar lo que se dice, para ver si eso no nos está cerrando y estrechando las miras de la mirada del otro y la mirada del mundo. Porque la ignorancia, yo creo que estamos en un, digamos, por otra parte, la Argentina, contra lo que dice también esto es personal, es un país profundamente racista, profundamente discriminador y excluyente, pero por suerte ha habido históricamente grandes corrientes de pensamiento y políticas también que trataron de luchar contra eso. La Argentina se construyó sobre la base de un conflicto que sigue vigente, que dejó sembrado de cadáveres la Argentina desde la conquista en adelante, y que no nos tiene que asustar el conflicto por eso, pero tener en claro que todavía no está resuelto. Y que además en el mundo es así la discusión también. Hay corrientes de pensamiento que tratan de incluir, el humanismo está peleando hace años en todo el mundo contra una corriente del sálvese quien pueda, del vale todo. Este es un país, este es un mundo donde 200 personas concentran más del 50% de la riqueza del mundo. Entonces, así como lo escuchan. Entonces, obviamente que no da lo mismo. Yo lo que digo es, lo que nosotros tenemos que pelear, lo que nos proponemos con este taller y con todos los idiomas, es que no da lo mismo, no es todo igual. Se puede creer y se puede trabajar por el amor por el otro, no importa, no tiene que ver ni siquiera con un partido político, aunque haya partidos políticos que lo expresen. Hay una lucha en este momento en el mundo entre una visión excluyente, clasista, racista, minoritaria, que cree que hay elegidos y que hay gente que no merece ningún tipo de derecho, o que si lo merece se lo tiene que ganar por su cuenta. Hay una lucha contra las minorías, eso pasa en todo el mundo, pero hay una enorme corriente histórica de humanismo, de inclusión, del crecimiento y la producción para que se puedan repartir las riquezas del mundo, y también las lenguas y la diversidad, que a mí me parece que nosotros tenemos, por lo menos del CUY, que seguir sosteniéndola. Y este taller, en estos días lamentablemente estamos escuchando un montón de discursos de odio, de racismo, o de estigmatización sobre todo, que es lo más tremendo, ¿no? Es decir, la estigmatización de la minoría. Y eso cierra cerebros. Cuando el ser humano empieza a cerrar su cerebro o a estrechar sus miras, suele haber masacres. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una tarea, cada uno, me parece, no quiero levantar el dedo, digo, yo tengo una tarea desde mi propio lugar, y creo que desde el CUY es abrir las cabezas, abrir a pensar que la sociedad, sobre todo la Argentina, es una sociedad diversa. Diversa quiere decir no solamente que hay trans, digamos. Lo digo porque la diversidad aparece fuera de la diversidad sexual. Estamos hablando que hay desigualdades, estamos hablando que hay una historia de comunidades que fueron excluidas, sigue pendiente, exterminadas en algunos casos, y que tenemos que abrir de vuelta la puerta para poder discutir qué tipo de mundo queremos para nuestros hijos, para nuestros hermanos, que hay posibilidades, que no es verdad, porque el ser humano ha llegado a un nivel de producción material tan inmensa que podría haber riqueza y bienestar para todos. Pero sobre todo lo que tenemos que tratar es que las mentes y las almas vuelvan a los viejos, o a los, no digo viejos, a los tradicionales valores del humanismo, de la inclusión, del diálogo con el otro, que no sea solo una palabra. Ahora, no es lo mismo, no es todo lo mismo. Hay gente, hay bondad, hay maldad, hay odio, hay amor,
existen, y existen las personas o las ideas que las encarnan. No es todo lo mismo, porque ese es el otro tema de la ignorancia. ¿Es lo mismo todo? No, no es lo mismo todo. Entonces nosotros vamos a estar de este lado, de poder abrir y tender puentes, de poder tender manos, de poder establecer lugares para la gente que quiera debatir, escuchar, aprender nuevas lenguas que les suenen raras, que no les suenen raras justamente, o por lo menos, como decían acá, el primer nivel, que es la aceptación, el conocimiento y el espacio para entender que la vida es más compleja y más diversa de lo que nos gustaría a veces, pero es la que nos tocó y tenemos que seguir en ese camino. Así que yo les agradezco enormemente a los que vinieron, pero sobre todo también a los miles que no están, que son los que están anotándose en el taller, pero también la gente que nos acompaña desde el Estado, de las organizaciones sociales, de las organizaciones indígenas. Esto no tiene que ver solamente, por eso digo, este taller es un símbolo de lo que nosotros queremos construir desde el CUY, aportando a través de la lengua, que es la forma en que nosotros construimos la realidad como seres humanos. Entonces tenemos que llevarla más allá de simplemente poder decir un par de palabras, sino entender qué es lo que se está jugando cada vez que interactuamos en una lengua. Les agradezco mucho y espero que ustedes puedan disfrutar del taller.